¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Bitácora Política, que le propone en el programa de hoy, en la entrega de hoy, escuchar a quien se ha convertido con tan solo 30 años en la primera mujer en presidir el Partido Socialista de la provincia de Entre Ríos. Ocupa funciones en el área de la Secretaría General de la Gobernación, donde presida por Mauricio Colelo, en el área de comunicación, y tiene la difícil misión ahora de presidir, repito, el Partido Socialista. Estoy hablando de Sofía Gan, que, repito, tiene apenas 30 años y ya es la primera mujer en presidir el Partido Socialista de Entre Ríos, que en las últimas elecciones fue con representantes peronistas a las elecciones legislativas. Y después va a estar aquí, en este hall tan agradable que nos cede gentilmente la gente de Gran Hotel Paraná, el ministro de Desarrollo Productivo, Guillermo Bernaudo. Vamos a hablar con él de varios temas, pero fundamentalmente de lo que puede ocurrir con la producción ganadera y con la producción granaria, con el fenómeno del Niño. Y obviamente otros temas que tienen que ver con su área. Y María Agustina Rizzo nos va a brindar un informe de lo que fue la marcha en contra de la extranjerización de la tierra. Así que los invitamos a que se queden con nosotros y además aprovechamos para decirle que si hay algún programa que no hayan visto, está en nuestro canal de YouTube, lo pueden buscar como Bitácora Política, también estamos en Instagram, así que hay varios canales de comunicación para que, bueno, puedan ver nuestras entregas semanales a través de distintos canales, de más de 70 canales en toda la provincia de Entre Ríos. Bien, nos visita en Bitácora Política quien se ha convertido en la primera mujer en presidir nada menos que el Partido Socialista, que tiene una historia que ya supera ampliamente los 100 años, desde que Juan B. Justo creara este partido, digo, popular, ¿no? Sí. Me imagino, Sofía, que ha de ser todo un orgullo para vos, siendo tan joven, y cuando recorres la historia y ves los nombres de tanta trascendencia, de tanta importancia y de tanto protagonismo en la vida política, y sentirte que presidís el socialismo en la provincia de Entre Ríos. Totalmente. Mucho orgullo, que siempre digo, no es un logro individual, sino colectivo. Tenemos una deuda, justo ayer en una entrevista recordé un poco esto, una deuda con muchas compañeras del partido. Siempre yo digo, en la política, si bien hoy las mujeres hemos logrado muchas conquistas y estamos en lugares de decisión, de poder, siempre han sido malas compañeras que han tenido que abandonar la militancia, y también que vengo elegida por una junta provincial luego de una decisión de ir a una lista de unidad, que eso no es menor, no solamente para el Partido Socialista, sino que creo que la política tiene una deuda con los argentinos, con los entrerrianos, que debe tratar de superar esas grietas, ir por las coincidencias, no perder el tiempo en discusiones internas y poder volver a reconstruirse para empezar a pensar la política para los entrerrianos, respuestas para los entrerrianos, para la Argentina, y volver a acercarse a la gente, que la política lo dejó mucho de hacer. Se me ocurre que si yo hablo de 1983, vos no habías nacido todavía, ¿no? No, en el 96, tengo 30 años. 30 años. Bueno, eso hace más meritorio aún el cargo que estás ocupando. Digo, me remito a 1983 porque si hablamos de socialismo Entre Ríos, no se puede dejar de mencionar cómo recorrieron el territorio dos hombres de la provincia de Santa Fe que contagiaron de entusiasmo en la apertura democrática a muchos que después fueron dirigentes y ocuparon cargos, y hablo de Guillermo Esteves Boero y del querido Juan Carlos Zabalza, que también ocupó cargos en la provincia de Santa Fe. Vos hablaste a poco de asumir, de volver a las raíces del socialismo.
¿Podés referenciarte con estos nombres que he hecho? Sí, por supuesto. Guillermo Esteves Bovero, que nosotros lo seguimos teniendo muy presente, sobre todo aquellos compañeros y compañeras que venimos de la militancia universitaria. Para nosotros, Guillermo, esto de estudiar, organizar y difundir es un lema que lo tenemos muy presente. Igualmente, yo siempre digo, nosotros el partido este año cumple 130 años de historia en la Argentina. Y justamente el lema que nosotros utilizamos el sábado en el acto, que no solamente fue la asunción de autoridades, sino también se organizó toda una actividad de debate político, de discusión. Tuvimos panelistas, periodistas, donde un poco nos comentaron sobre la realidad de Entre Ríos y a nosotros como disparador, con este lema de tenemos historia, 130 años de historia, pero es tiempo de volver a construir futuro. Si bien tenemos que tener muy, muy presente la historia del partido, dónde venimos, nuestra identidad, creo que el gran desafío que tenemos, sobre todo en esta nueva etapa, es transformar eso en la modernidad del Partido Socialista, ¿no? Obviamente que lo que se discutía, nosotros seguimos teniendo compañeros, bueno, Juan Carlos Zabalza todavía se hace presente. Yo muchas veces participo en los comités nacionales y él está presente en cada actividad. Con sus 80 y pico de años ya, ¿no? Exactamente, con la mujer, sigue ahí al pie del cañón, que la verdad es admirable. Pero seguramente, si uno habla con él, hoy la política ha cambiado mucho y también esto de haberse alejado tanto de la gente sin perder la identidad, y creo que esa es la responsabilidad y el objetivo que tenemos que tener los partidos políticos, es tratar de eso, llevarlo hoy, al siglo que estamos, a la modernidad que estamos. Venimos también de que un presidente viene a ganar las elecciones por muchos factores, pero uno es la juventud y las redes sociales. Dudo que Guillermo Esteves Bovero en ese momento lo haya tenido en cuenta. Entonces yo creo que nuestro gran desafío como partido es, sin perder la identidad, llevar ese socialismo a la modernidad de hoy. Un partido socialista del cual gobernó más de 12 años la provincia de Santa Fe, donde tenemos para demostrar con hechos lo que significa para nosotros la educación pública, la salud pública, todo entrerriano. Yo soy profesional de salud. Todo entrerriano que vive acá, siempre nosotros admiramos los sueldos de la salud pública en Santa Fe, la infraestructura, el tener un programa para salud pública, y eso es el socialismo, ¿no? Recién mientras venía acá, me mandaban un post que había subido nuestro presidente con respecto a lo que era el socialismo, o muchas veces me pongo a leer comentarios con respecto a cómo se habla del socialismo desde un eslogan y tratar de explicar en menos de 130 caracteres que el socialismo es muy complejo. El socialismo en realidad es la universidad pública, creemos en la defensa de la universidad pública. Nosotros conducimos acá en la provincia la Federación Universitaria Entre Ríos, estamos en más de 3 facultades, nos gusta todavía juntarnos a leer, a discutir, a debatir, nos gusta lo territorial. Hay compañeras y compañeros que se hallan más en los merenderos y lo que aportan a los barrios, pero sobre todo una palabra, cuando tengo que definir al socialismo, es la honestidad, es la transparencia. Nuestros compañeros, nosotros somos un partido entre todo chico, compartimos mucho a nivel nacional. Venimos a compartir, estuvo Mónica Fein, nuestra presidenta del Partido Socialista de Argentina, el sábado, y que viene de ser intendenta de Rosario, nada más y nada menos, y ella sigue con su misma familia, en su misma casa, viviendo de la misma forma desde que arrancó, profesional, bioquímica. Para mí ese es el ejemplo de política y eso es el Partido Socialista. Sofía, cuando hablas de modernidad, esto no implica perder el mano a mano con la gente, ¿no? Por supuesto. Como digo, sin perder la identidad, la política tiene que volver a acercarse a la gente y volver a escuchar. Dejó de escuchar y bueno, creo que ese es el gran desafío que tenemos los partidos políticos y una gran deuda. Permíteme un término muy, muy coloquial. ¿Crees que uno de tus objetivos será salir con la camilla a recuperar a algunos soldados que decidieron correrse? Sí. Que hago nombres, si querés, no hace falta, no. ¿Podés? Lisandro Viale. Ah, Lisandro. Bueno, yo cuando comencé mi militancia, quien se juntaba conmigo a formarme, a leer, también él con esa lógica más antigua, de la cual valoro muchísimo, porque la formación que hoy tengo, y hoy es muy difícil llevársela a los chicos nuevos que se suman, hoy no tienen más de 2-3 horas de concentración. El sábado hicimos una jornada extendida y ya viste que después de 2-3 horas de concentración ya no los podés retener. Y yo decía, pensar que yo con mis 15 años, Lisandro, a las 8 de la mañana estaba leyendo con vos y formándote.
La verdad que muchos recuerdos con él, creo que también con él y con muchos compañeros que han pasado y que también han tenido mucho que ver con mi formación y mi paso en lo personal y con muchos compañeros que hoy estamos a cargo, esa juventud que hoy estamos a cargo más de la conducción, y siempre el partido va a estar abierto para todos ellos que formaron parte de la historia de este partido. ¿Me estás diciendo que serías capaz de convocarlo o que Sí. lo vas a invitar a que se sume? Sí, por supuesto. Porque él marcó límite, digamos. Muchos compañeros. A ver, en un partido político está lleno de distintas opiniones, ¿sí? Nosotros venimos también bastante, no sé si la palabra es golpeados, pero sí con muchas diferencias dentro del partido. Hay muchas ramas dentro del partido, como pasa en cualquier organización e institución. Y yo siempre digo que para mí el objetivo como presidenta, ahora que asumo esta responsabilidad, tengo muy en claro un objetivo interno, que es tratar de mantener dentro de las diferencias a través de la mayor unión posible, que tengamos respetando las opiniones, por supuesto, y dentro de eso hacer un balance, recuperar muchas compañeras y muchos compañeros que ya no participan más, algunos creen que su ciclo ya pasó y participan de otra manera, y otros que tal vez están enojados, bienvenido sea para poder escuchar esa opinión, y siempre el Partido Socialista va a estar abierto a todos ellos que quieran volver a aportar. Ese es el interno. Y el externo, volver a recuperar sobre todo cada vez más territorio, escucha, participación. Bueno, tarea difícil, ¿no? Porque esta es una sociedad de antinomia, por lo menos en los últimos años. Y hay que, yo digo, hay que recomponer el tejido político, ¿no? Sí. El tejido social y el tejido político. Y es verdad, han tenido cargos en Victoria, por ejemplo. En Victoria fue ahora la única ciudad que se fue a interna. Y bueno, justamente vuelve a recuperar la conducción, el grupo que, si bien es de nuestra misma línea política, yo hoy presido todo el Partido Socialista, tanto los que dejaron la conducción en Victoria como a los que ahora vuelven a tomar la conducción, y también que en Victoria ambos sectores son parte de la nueva Junta Provincial. Y también un grupo con más años de militantes, ¿sí? Con militantes de más años, y otro grupo con mucha juventud. Y dentro de esa diversidad hay que tratar de contener, y esa es una gran tarea difícil, creo que no imposible. Creo que también ahí está el aporte de una mujer conduciendo y de las mujeres que estamos en la nueva Junta Provincial. Yo siempre digo que considero, creo y estoy convencida que la mujer en la política aporta un plus de sensibilidad o tratar de unir, que por ahí muchos compañeros les cuesta más, y bueno, para mí ese va a ser un rol a medida de lo que pueda. ¿Vas por una construcción transversal? ¿Para el 2027 o dentro? No, en general, dentro del partido abierto, pero todo partido tiene vocación de poder, naturalmente. Por supuesto, queremos volver a tener. Eso salió el sábado, decirlo sin problema. Quienes hacemos política queremos volver a estar en los lugares de discusiones y debates importantes para Entre Ríos. Nosotros acá en la provincia formamos parte del gobierno de la provincia, así se decidió a través de un congreso orgánico en nuestro partido. ¿Santa Fe es un espejo? Y Santa Fe, bueno, también forman parte del gobierno de Puyaro, con todas las dificultades que también eso conlleva, por supuesto. Sí que creo que nosotros el socialismo ahí aportamos nuestra mirada, la mirada del progresismo, de la educación, la salud, a medida de lo que se puede, no deja de ser un partido chico. Creemos que falta un montón en la provincia, pero nos sentimos bien acompañando ahí. Por supuesto que hay compañeros y compañeras que a algunos les cierra menos y más ciertos discursos, ciertas posiciones que son más difíciles para el partido. Sí tenemos un límite que es el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei, no por decir es un límite, somos la contra, sino que ahí no tenemos nada que aportar directamente, porque nosotros somos un partido donde levantamos la bandera de lo público, del desarrollismo, de la educación, la salud, y claramente es un gobierno opositor a esto. Sofía, no voy a ser el primer periodista que te interrumpa cuando llegas a ese punto para decirte, está bien, pero el gobernador tiene un muy buen vínculo político con el presidente Milei. Sí, nosotros en octubre fuimos el único partido político que, si bien somos parte del gobierno de la provincia, se decidió ir por fuera. El Partido Socialista en octubre nos presentamos por fuera
de la propuesta del gobierno de la provincia y sin embargo seguimos siendo parte. ¿Qué te quiero decir esto? Que esto demuestra también que para el gobernador no fue un problema, nos respetó, por supuesto, nos había convocado para integrar en esa propuesta y ahí nosotros no tenemos mucho que aportar. Y está bien, pero permíteme, pero ¿cómo le explicas a aquellos que aún no entienden cómo un peronista encabezaba la lista? Y bueno, eso cuando yo te digo de esto de muchas veces sacarnos los egos para llevar una propuesta más amplia, más plural, significa muchas veces esto también. Nosotros también, dentro del partido, ahora para haber logrado una lista de unidad, tuvimos que no solamente entregar espacio dentro de la Junta Provincial y en órganos de decisión a otras líneas, con el objetivo de que tenemos que estar unidos. Bueno, en las elecciones es lo mismo, con ciertos límites creo que tenemos que ser capaces de poder generar y formar los mayores sectores posibles dentro de las coincidencias, siempre y cuando haya, para poder llevar una propuesta superadora para los entrerrianos y ojalá para la Argentina la tengamos también desde el Partido Socialista. ¿Qué le pones en el debe y qué en el haber a la gestión de Rogelio Frigerio? Yo creo que ha tenido lo positivo, la capacidad de poder llevar cambios que Entre Ríos necesitaba, muy necesarios, y que gobiernos anteriores no se animó ninguno, y creo que hacerlo dentro de los 4 años de gestión es muy valorable. Por ejemplo, reforma previsional. Reforma previsional, obra social. OSER. Después creo que el tiempo nos dirá qué cambiar, qué modificar, qué todavía falta. Y dentro de lo que falta, creo que todavía en la salud pública, en la educación pública con los sueldos docentes hay una deuda y que también creo y tengo la esperanza de que eso se va a lograr modificar, se va a lograr cambiar, mejorar, sobre todo en la salud pública como profesional de salud en Entre Ríos, también territorialmente, hasta que no haya un proyecto concreto de descentralizar y de que sea una prioridad. Es difícil, pero sé que el gobernador lo tiene en mente, sé que es una prioridad. Por eso te digo que yo noto muy bien las diferencias con el gobierno nacional y después claramente, bueno, ellos como espacio político harán su análisis a la hora de ir o no con la Libertad Avanza, pero yo sí tengo muy en claro, primero lo que falta al gobierno de la provincia, sé que va a suceder en algún momento, y también que compartimos estos valores que son fundamentales para poder estar juntos. ¿Cómo vas a mantener el equilibrio ahí si hubiera un acuerdo con la Libertad Avanza para...? Y tendríamos que discutir en el partido, en los órganos que significa, pero dudo que el Partido Socialista tenga para aportar ahí si está la Libertad Avanza. Es difícil, es complicado. Bien. Bueno, ¿vas a recorrer la provincia? Sí. Empezamos ya una agenda con autoridades de distintos partidos, en realidad con los presidentes de la UCR, del PRO. Ahora tenemos con gente de otras líneas del radicalismo esta semana. Y también una agenda que me obliga al partido en sí porque empiezan las asunciones en las distintas ciudades y departamentos, donde se asumió autoridad en más de 14 ciudades de Entre Ríos, que no es menor. Y bueno, eso me va a obligar a estar trasladándome por toda la provincia y también con el gran desafío que una vez que pase eso, queremos desarrollar socialismo en cada departamento y localidad de Entre Ríos que todavía no hay. Sofía, felicitaciones, gracias por estar con nosotros y bueno, este espacio está abierto para cuando lo necesites. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Sofía Gant, flamante presidenta del partido, primera mujer que preside el socialismo en la provincia de Entre Ríos. ¿Sabías que ahora podés hacer los trámites con la provincia desde tu celular? Servicios, impuestos, exención de la BTV y más. Todo en un solo lugar. Descargá Mi Entre Ríos desde Play Store o App Store. Te logueás y listo. Gestioná cuando quieras y desde donde estés. Sin papeles, sin filas y sin traslados. En Enersa tomamos decisiones que suman. Suscríbete a la factura digital y participá por un termotanque solar.
que te permite ahorrar energía y cuidar el ambiente. Cada mes tenés 5 oportunidades de ganar. Ingresá a enersa.com.ar para conocer los detalles. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Protección que perdura en cada etapa de tu vida. Protegiendo lo que más amás siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.sec.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0254. Tus mascotas son parte de tu vida. Por eso en Indavi creamos un servicio exclusivo para ellas. Presentamos nuestra división veterinaria, desarrollada especialmente para perros, gatos, esos compañeros fieles que merecen el mejor cuidado. Junto con las veterinarias de Gualeguaychú realizamos estudios precisos y rápidos. Indavi División Veterinaria. Urquiza 934 Gualeguaychú. Más info en indavi.com.ar o consulta con tu veterinario. Indavi, juntos cuidamos lo que más querés. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Aldea San Antonio se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Si notas que tu vehículo tiene más potencia, es sencillamente porque le pusiste la energía de Gualeguaychú Combustible. Si verdaderamente te importa que tu automotor rinda bien, solo tené en cuenta que tu norte es Gualeguaychú Combustibles. Gualeguaychú Combustibles en Puerto Argentino y ruta 136. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Acompáñame a conocer el nuevo espacio de Verónica de Naday, ubicado en 25 de mayo 896. Un lugar pensado para vos, con una amplia variedad de marcas para poder elegir, con atención personalizada, tecnología, calidad y propuestas para cada necesidad. Todo esto y mucho más en Verónica de Naday. Santa Elena, en el noroeste entrerriano a orillas del río Paraná. Te invita a descansar, disfrutar y compartir de la pesca deportiva. Su naturaleza e historia
el golf, los emprendimientos y artesanías locales. La gastronomía, la variedad en alojamientos, los paseos náuticos y en kayak, las visitas guiadas, sus altas barrancas, paisajes, atardeceres y mucho más, en la ciudad paraíso durante todo el año. Bien, continuamos en Bitácora Política, ahora con la visita de Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Entre Ríos. Preocupado por lo que viene o por lo que se está anunciando con el tema del niño, especialmente en la agricultura, trigo y sorgo, ¿no? Por ahí más que preocupados, ocupados. Ocupados, está bien. Digamos, estas cuestiones hay que irlas evaluando más allá de que los pronósticos coinciden en que va a ser un niño fuerte, pero después puede haber otras cuestiones que alteren. Vio que las tormentas grandes siempre se anuncia con piedra y Sí. hay veces que la cobertura siempre tiende a ser que está bien al máximo nivel de riesgo. Entonces estamos ocupados, atentos. Nos preocupa un poco en el trigo. Lo más complejo es el tema ganadero en las islas y los campos bajos. Son Sí. 500.000 de cabezas que están en campos bajos en la provincia con riesgo de inundación. Así que en eso hemos trabajado muy bien con Prefectura, con la Policía de Entre Ríos, Delitos Rurales, con FUCOFA, con SENASA, para hacer todo un plan de evacuación ordenado y prolijo. Le pedimos a los productores que estén adelantados, anticipados. Los productores esperan hasta último momento para irse, porque si pueden aguantar en la isla, la diferencia de costos es enorme. Ahora, esperar hasta el último momento. Tiene sus riesgos. Claro, el riesgo de no encontrar tierras después, campo Sí. después. Así que bueno, es complejo, pero el que se adelanta mucho, hay años que se quedan alquilando campos sin necesidad. Claro. Así que bueno, entendemos, pero les pedimos orden. Prefectura ya está con todo lo que son barcazas, revisando que todas estén en condiciones de navegabilidad, que los papeles estén en orden. Estamos haciendo un protocolo, hay cosas que han cambiado en la última inundación. El documento de tránsito de la hacienda hoy se puede hacer desde el teléfono. Entonces eso facilita mucho las cuestiones, que antes que había que pasar por una oficina, no se hacían los papeles. Les pedimos a los productores que tengan la hacienda abarcada, es otro tema. Sale mucha hacienda mezclada y después es complicado el tema de la determinación de la titularidad. Así que bueno, eso estamos trabajando y también que no sea riesgo sanitario, porque hay hacienda de la isla, no tanto acá en el sur, más en el norte, que puede venir con garrapata. Entonces, bueno, todas esas medidas se están haciendo un protocolo en conjunto, todos los que estamos involucrados. Creo que es un buen trabajo de ocuparse previamente, ¿no? Y la información que se maneja a nivel ministerial, ¿qué dice? ¿Va a ser un niño fuerte, importante? Los pronósticos son de un niño muy fuerte, muy importante. Con respecto a la agricultura que comentábamos, puede golpear un poco el trigo, pero por ahora el pico va a ser temprano, o sea, septiembre, octubre, noviembre, es donde se habla de los picos de lluvia. Es una época donde las lluvias son menos graves porque cuando hay unos días de buen tiempo hay temperatura y todo. Así que es fuera de las crecientes, digo, de la parte agrícola. Y donde más daño ha hecho la agricultura de la provincia... Perdón, Guillermo, sí. El problema sería que tengan al tiempo de cosechar campos encharcados, digamos, ¿no? Exactamente. Por eso el daño más grande de las épocas de lluvia muy fuerte, de periodo de mucha lluvia, son en otoño, cuando la cosecha gruesa se complica. Ahí es donde están los riesgos más grandes. En nuestro caso, en la provincia de Entre Ríos, los años niños han sido de buena agricultura cuando no afecta la cosecha. Claro. Como están previendo que los picos van a ser tempranos, antes de fin de año, bueno, pareciera que puede ser un año más favorable que desfavorable a la agricultura. Nos ponemos en noviembre para la cosecha del trigo, ¿está bien? La cosecha de trigo puede tener algún problema. Generalmente se cosecha porque en esa época los campos se secan rápido, pero con mucha lluvia sobre el grano hay lavado, pérdida de calidad sobre todo. Una cosa extraña, puede ser que tengamos una cosecha récord de trigo y con una molienda en caída. Sí, puede ser, sí. En porcentaje de molienda seguro porque hay más volumen. Hemos tenido la cosecha más alta e imprevisible de la historia del año pasado. Y puede ser que se esté portando más grano sin procesar que moliéndose. Sí, los molinos están en una situación de una baja que está en el marco, en mi opinión, no lo tengo muy estudiado, pero en mi opinión, de las bajas de consumo en general, ¿no? ¿Esto modifica los precios?
No, porque el trigo se maneja con un componente de precio internacional muy fuerte. Bien. Lo que pasa en esos casos es que el productor nacional, el molino nacional, le cuesta competir con el precio internacional. Entonces se va más a la exportación. Bueno, hoy han estado en el lanzamiento de una primera fiesta, va a ser, ¿no? Primera fiesta provincial del trigo. Del trigo, a propósito. Sí. Lo que pasa es que es bueno explicarlo esto para la gente de Valle María y para todas las aldeas o para los alemanes del Volga. El trigo fue casi como un poco el desafío para sobrevivir cuando llegaron al puerto de Diamantes, ¿verdad? Sí, y después esa zona fue la proveedora de trigo de todo el litoral, o sea, llegando a Corrientes y demás, ¿no? Así que culturalmente es muy fuerte para ellos. Se busca que además la muestra tenga un componente tecnológico a través de INTA, de los semilleros, de las empresas privadas de productos químicos y sanitarios, la industria de maquinaria. Así que va a tener un componente técnico muy fuerte, va a ser muy temática. Lo que yo digo, hay veces que muchas de nuestras fiestas en la provincia, que cada pueblo y aldea tiene su fiesta. Sí, sí, sí. Hay veces que se pierde la esencia de la fiesta y es la fiesta de tal actividad y de esa actividad le dedican 5 minutos y lo demás son conciertos, recitales. Bueno, esta fiesta, por la fuerte presencia del INTA en la organización, va a mantener su perfil de ser la fiesta del trigo, ¿no? Guillermo, Granja Tres Arroyos sigue tirando malas noticias, pero ¿hay algún correlato entre la granja y en general con la avicultura entrerriana como vector económico? No, es un problema estrictamente de la empresa, que las últimas malas noticias son que ya han llegado telegramas de despido. Sí. Pero es un problema puntual de la empresa, financiero de la empresa, cuando uno ve que las otras empresas del sector están invirtiendo, y no solamente están invirtiendo, es muy visible y muy concentrado y muy grave la situación de los empleados de la planta de procesamiento de la China, básicamente en el sur del Uruguay. Pero hay otra igual cantidad de trabajadores que están en las granjas, donde se produce el pollo. Sí, sí. Y, los integrados. Claro, y esas granjas están siendo absorbidas por las otras empresas. O sea, la mayoría de las granjas siguen produciendo pollos, absorbidos produciendo para otras empresas, de cualquiera de ellas, Noelma, Las Camelias o Seichu, digamos, por nombrar tres. Pero ellas han ido absorbiendo eso. Entonces quiere decir que la producción total de pollo no está cayendo, siendo Tres Arroyos la principal productora del país. Pero se está absorbiendo esa producción por otros lugares y están aumentando los turnos y la capacidad de faena de las plantas de las otras empresas. El gran problema está concentrado en los 900 empleados de la China que quedan sin empleo, ¿no? ¿De qué sectores productivos se están comunicando más con usted, preocupados por la situación de cada uno de ellos? Los tres sectores que hoy digo que están en un momento más crítico en la provincia son el forestal, por el freno en la construcción, que acá en Paraná no se nota. Paraná es una de las ciudades que mantiene un ritmo de construcción importante. Sí. Pero en el país la caída es importante y la industria de la madera, sobre todo el aserradero, depende mucho de la construcción. El sector de los cítricos, porque ha caído el consumo interno de una manera muy, muy importante. Y el mercado internacional está flojo. Y el arroz, principalmente por el mercado internacional, que está flojo. Llevamos 3 años de sobreproducción en la India, hay mucho arroz en el mundo, entonces el precio internacional está muy, muy bajo. La relación histórica era que con 2 kilos de arroz uno compraba 1 litro de gasoil. Llegamos, para colmo con la suba del precio del combustible, y el arroz es un cultivo que lleva mucho combustible, llegamos a estar con 9 kilos de arroz para comprar 1 litro de gasoil en vez de 2, 9 kilos. ¿Y le piden, Guillermo, por ahí, ayúdenos a bajar costos de producción? Sí, básicamente es eso, en la industria forestal, parte de la industria molinera y algo de la citricultura. Estamos trabajando con Nación porque ha habido una suba muy grande también del precio de la electricidad, estas últimas facturas de la industria, sobre todo, digamos, la escala industrial. Así que estamos trabajando eso con Nación, el gobernador está comunicándose para ver si podemos, porque está ordenándose el tema de las tarifas, pero agarró un pico en este momento muy puntual con la suba de combustible, con la suba del precio del gas. Así que bueno, trabajando también eso para que pueda diferirse, pero tenemos pocas herramientas desde la provincia, en algunos de estos casos, cuando el precio internacional es el problema, ¿no? ¿Y a la forestación qué camino le queda? Porque no toda la forestación, puede cruzarse Uruguay y venderle a Botnia, ¿no? No, y además lo que va a Botnia son determinados tipos de costos y demás.
Bueno, se está exportando rollizo sin procesar. Acá estamos pagando el pecado de muchos años donde la industria maderera quedó expulsada de la provincia. A partir del conflicto de Botnia no hubo inversiones en el sector de la industria de la madera. Así que bueno, tenemos algunas industrias que le está yendo muy bien, básicamente tableros. Algunos aserraderos les está yendo bien también, pero están con los problemas de costos, sobre todo este tema de la electricidad. Así que un componente muy importante que tenemos que trabajar en la provincia para ayudar a la relación de costos es en el tema de la producción de energía a partir de los residuos forestales y de los aserraderos. Ese es un tema central. Hay un Lacha Lázari, un economista que además tiene una fábrica de chacinados en provincia de Buenos Aires, hijo de doña Licha Lázari. Ah, sí, sí. Camine, señora. Sí, claro. Bueno. Ecónoma. Sí. Bueno, él tiene una fábrica de chacinados y él siempre dice que los negocios están en la marginalidad, en los productos a veces de descarte cuando uno los puede vender. Lo vemos en la industria avícola, el famoso tema de las garras de pollo y de gallina, un producto que acá no vale nada, que en un mercado determinado vale $700 la tonelada, y si uno lo coloca en China vale $5.000 la tonelada. Entonces resulta que la garra, que era un producto que era una molestia y un costo, lo puede vender a $5.000 por tonelada. En el caso de los aserraderos, si podemos ir haciendo las inversiones para que el aserrín, el descarte de madera y los recortes de la forestación vayan a energía, hay una beta importante por ahí para generar un piso en el ingreso. En la gestión del ex gobernador Gustavo Bordet, se promovió finalmente no sé si se concretó algún proyecto, la construcción de viviendas de madera. Se ha concretado muy poco. Ahí tengo una reunión justamente esta semana porque AFOA, la Asociación Forestal Argentina, quiere hacer un caso de una escuela modelo hecha en madera. Ellos ponen la ingeniería, nosotros tenemos que lograr conseguir el terreno y demás. Tenemos que ir. La Argentina tiene una cultura muy fuerte en contra de la construcción de madera. Se considera algo muy barato, económico, de baja calidad. Con Estados Unidos hay una construcción de madera espectacular. Sí, sí. Pero bueno, es un tema que está pendiente. Yo sé los trabajos que se hizo. El INTI en Concepción del Uruguay ha trabajado mucho y muy bien en este tema, pero cuesta insertarlo culturalmente todavía, ¿no? ¿Era una buena noticia para Entre Ríos o una mala noticia si se aprobaba el capítulo de la extranjerización de la tierra? Además le pregunto porque La Paz debe ser el departamento que mayor inversión tiene de capitales extranjeros, ¿no? Sí, hay... Sin que alcance el límite, digamos. Sí, lejos del límite, pero hay... básicamente lo de La Paz son productores, el primer número es uruguayos. Uh-huh. Pero son inversiones que son de la época de entre los 60 a principios de los 70. Un momento en que Uruguay, el productor uruguayo tenía muy buena rentabilidad. Y vinieron acá algunos y compraron campos grandes. Algunos de esos campos, y me consta porque algunos los conozco muy bien, son de mi barrio, son de los mejores explotados en el departamento. También un grupo italiano que compró, que es un grupo que llegó a la Argentina en 1924. Hacían tanino en el Chaco, y muchas de estas inversiones también de extranjeros hay que tener en cuenta en la Argentina. Son empresas extranjeras que durante mucho tiempo no pudieron sacar dividendos del país. Durante el periodo del gobierno de General Perón, del 45 al 55, hubo mucha extranjerización de la tierra, pero eran empresas de distinto tipo, industriales o lo que sea, que no podían sacar los dividendos del país. Entonces, como reserva de valor, compraban tierra. Una parte, yo digo que no sería raro pensar que el 25% o el 30% de la tierra de hoy en manos extranjeros haya sido cuando no se les permitía repatriar dividendos. Yo creo que tenía mucho margen de mejora ese proyecto de ley, seguramente, pero hay algo para hacer ahí con más seriedad y más profundidad. Uruguay, por ejemplo, no tiene límites formales, pero sí exige un proyecto de producción con determinada cantidad de empleo de personal. O sea que era un proyecto para trabajarlo más, ¿no? Es un proyecto para trabajarlo mucho más. Yo, la verdad que he estado en la extranjerización de tierras en Uruguay porque fui con argentinos, que en una época los argentinos que tuvieron buen resultado económico, el tipo de cambio y demás, época de Duhalde,
salieron a comprar campo en Uruguay. Si hubiera habido una ley de este tipo, hubiera estado bastante complicado. Y lo que Uruguay pide a los extranjeros es un proyecto productivo, con un compromiso de empleo de personal, se evalúa ese proyecto y después además uno cada año presenta una declaración jurada, que a veces la controlan, a veces no, es aleatorio, pero me parece que es una ley para darle una vuelta más de tuerca y para plantear la discusión en términos más serios, más interesantes, tanto de lo que lo planteó el oficialismo, de lo que lo planteó la oposición. Da para mucho más. Qué notable cómo se movilizó la gente, pidiendo que no se vendiera la tierra, ¿no? La patria no se vende fue el eslogan. Quizá porque está internalizado en muchos la idea. Días atrás lo hablábamos con un colega, desde que Douglas Tompkins, que terminó convenciéndonos a todos que era un filántropo, había adquirido tierras precisamente en el norte entrerriano sobre el acuífero guaraní. Entonces, la idea, vienen por el agua o vienen por el litio, esto quizá es lo que movilizó a la gente, ¿no? Sí, yo creo que hay mucho mito detrás de todas esas cosas. Creo que, por ejemplo, el Consejo Federal de Medio Ambiente sacó una resolución sin ninguna fundamentación, porque si es un extranjero, el cuidado del medio ambiente tiene la misma normativa que si es un argentino. Entonces, me parece que, y ya lo digo muy a título personal por ahí fuera de la función, se chauvinizó un poco la discusión. Se le puso algunos componentes que hubiera sido mucho más interesante tener una discusión larga, más profunda, y donde uno pudiera haber manejado más la idea de que capitales extranjeros pueden ayudar a producir en la Argentina. Está el tema forestal, básicamente. Hay muchas industrias forestales que necesitan tener superficie de bosques propios, que es lo que pasa en Uruguay. En Uruguay las tres pasteras que hoy se llaman refinerías de madera tienen mucho campo forestado propio y han generado ingreso, trabajo. Y la tierra no se la puede llevar. Lo que hay que ver es que genera trabajo y empleo en la Argentina. La última, ministro, usando de su tiempo y de su amabilidad. Ha conversado con representantes de pequeñas y medianas empresas vinculadas a los biocombustibles. ¿Qué cree que puede llegar a ocurrir si la producción quedara en manos de unas pocas empresas? Creo que en esto también hay que tener algo que hace falta en este momento de transiciones, un plan gradual de adaptación a un nuevo régimen. Es cierto que también es razonable que las grandes empresas puedan participar del mercado interno de biocombustibles, pero hay una propuesta que hemos hecho de región centro y que después se suman otras provincias. Somos 6 provincias, 7 provincias que hemos planteado una ley de biocombustibles desde el principio de la primera discusión de la ley bases, donde contemplamos esto, el aumento de corte, que la transición de la participación de las grandes empresas en el mercado interno sea gradual, repartiendo primero el aumento, entonces garantizando que las refinerías o en realidad las aceiteras locales tengan la posibilidad de seguir participando con los volúmenes que están, y en un plazo de 5 a 8 años o 10 años, de acuerdo a cómo vayamos creciendo el corte, se vaya nivelando el mercado. Pero me parece que hay caminos para recorrer. Creo que alguna vez ya se lo dije a usted también en alguna otra entrevista. El secreto no está en la motosierra, sino en el bisturí, y hay que trabajar estas leyes de tanto impacto, hay que trabajarlas en detalle y no en los números gruesos, sino en la letra chica, ¿no? ¿Ha tenido contacto con representantes de pymes por este tema? Por este tema sí, hemos tenido bastante comunicación permanentemente. Y bueno, la mayoría de ellas, esta ley, incluso Santa Fe, que tiene la complejidad de tener los dos sectores involucrados, nosotros no tenemos las grandes aceiteras, así que nos resulta más fácil desde un lugar, pero incluso Santa Fe, este es un proyecto de transición donde lograr que todos los jugadores jueguen y agrandar la torta, que es agrandar el corte, ¿no? Si no se sube el corte, no tiene solución para nadie. Ministro, gracias por la visita. No, al contrario, gracias a ustedes. El ministro Guillermo Bernaudo estuvo con nosotros en Bitácora Política.
¿Sabías que ahora podés hacer los trámites con la provincia desde tu celular? Servicios, impuestos, exención de la BTV y más. Todo en un solo lugar. Descargá Mi Entre Ríos desde Play Store o App Store. Te logueás y listo. Gestioná cuando quieras y desde donde estés. Sin papeles, sin filas y sin traslados. En Enersa tomamos decisiones que suman. Suscríbete a la factura digital y participá por un termotanque solar que te permite ahorrar energía y cuidar el ambiente. Cada mes tenés 5 oportunidades de ganar. Ingresá a enersa.com.ar para conocer los detalles. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Protección que perdura en cada etapa de tu vida. Protegiendo lo que más amás siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.sec.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0254. Tus mascotas son parte de tu vida. Por eso en Indavi creamos un servicio exclusivo para ellas. Presentamos nuestra división veterinaria, desarrollada especialmente para perros, gatos, esos compañeros fieles que merecen el mejor cuidado. Junto con las veterinarias de Gualeguaychú realizamos estudios precisos y rápidos. Indavi División Veterinaria. Urquiza 934 Gualeguaychú. Más info en indavi.com.ar o consulta con tu veterinario. Indavi, juntos cuidamos lo que más querés. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Aldea San Antonio. Se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Si notas que tu vehículo tiene más potencia, es sencillamente porque le pusiste la energía de Gualeguaychú Combustible. Si verdaderamente te importa que tu automotor rinda bien, solo tené en cuenta que tu norte es Gualeguaychú Combustibles. Gualeguaychú Combustibles en Puerto Argentino y ruta 136. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región.
Acompáñame a conocer el nuevo espacio de Verónica de Naday, ubicado en 25 de mayo 896. Un lugar pensado para vos, con una amplia variedad de marcas para poder elegir, con atención personalizada, tecnología, calidad y propuestas para cada necesidad. Todo esto y mucho más en Verónica de Naday. Santa Elena, en el noroeste entrerriano a orillas del río Paraná. Te invita a descansar, disfrutar y compartir de la pesca deportiva. Su naturaleza e historia, el golf, los emprendimientos y artesanías locales. La gastronomía, la variedad en alojamientos, los paseos náuticos y en kayak, las visitas guiadas, sus altas barrancas, paisajes, atardeceres y mucho más, en la ciudad paraíso durante todo el año. Bien, a propósito del tema que abordábamos hace un momento nada más con el ministro de Desarrollo Productivo, Guillermo Bernaudo, María Agustina Rizzo estuvo en la cobertura de la marcha que movilizó a muchísima gente para manifestarse en contra de la extranjerización de la tierra. Y ella nos va a contar primero tu experiencia en la movilización que mostró, yo digo, algo que está vigente aún, que es un sentido patriótico, ¿no? Exactamente, además de todos los partidos políticos, sindicales, ambientalistas que siempre están y siempre acompañan, había mucha gente, muchos ciudadanos que habían ido a acompañar, te dabas cuenta también porque no estaban identificados de ninguna manera, y muchas banderas de Argentina. Eso es algo que te llena, ¿no? Como decir, bueno, más allá de cuál sea tu posición política o cuál sea tu creencia, es esto de decir, bueno, esta es mi tierra, este es mi lugar, este es mi sentido de pertenencia, y no quiero que justamente los extranjeros se lo lleven, más allá que, bueno, momentos antes de comenzar la movilización se modificaron algunos puntos bastante polémicos de lo que se trataba en la ley, la gente se notaba activamente en contra, más allá también hasta de un clima desfavorable. Claro, porque esto que decía es muy importante, porque antes de la marcha ya se supo que el capítulo de la extranjerización se había caído, sin embargo la gente se movilizó igual. Totalmente, de hecho fue un poco también lo que se debatía en la misma marcha, se escuchaban los grupos de gente, el decir, bueno, un poco nos quisieron parar, nos quisieron frenar o quisieron poner paños fríos, cambiando esto que, bueno, al fin y al cabo no terminaba regulando demasiado, o bueno, sí sacaba una parte polémica, pero no daba ningún tipo de solución a lo que realmente la gente se estaba manifestando. No, más allá, como te digo, de este cambio, no se veía como que la gente estuviera tan de acuerdo, aún así, con este tratamiento. Y la verdad que en sí fue una experiencia que a mí me sorprendió porque, primero, bueno, esto por ahí un poco más poético, por así decirlo, me sorprendió mucho cómo desde la mañana el clima o la naturaleza estuvo como hasta casi manifestándose, con tantos cambios, con tanta... y aún así la gente con todo esto salió, gente grande, niños. Entonces siento que bueno, qué importante que es y qué peso todavía tiene la calle, y como te digo que aún así, aunque quisieron frenarlos, siguieron adelante con su manifestación. Antes de ir al informe que has elaborado, ¿percibiste que hay un clima de renacimiento de lo identitario? Vos sabés que sí, lo sentí, lo vengo sintiendo ya hace un tiempo. Hace un par de años, como que no sé, tal vez se habrá sido, por ejemplo, el Mundial, vaya a saber uno cuál haya sido el movimiento social que despertó este patriotismo en todos los argentinos, pero sí se nota como te digo, hay gente que no solamente, bueno, los partidos políticos sabemos que son muy importantes, pero mucha gente autoconvocada, mucha gente que por el propio amor
al país y a la tierra y a lo que nos representa como argentinos, fueron a marchar y a decir que no hacia este proyecto de ley, y eso para mí es como lo más importante, como decís vos, reflotar de la identidad que tiene uno como argentino. Bien, este es el informe de María Agustina Rizzo de la marcha, de la gente que fue a decir no a la extranjerización de la tierra. El lema fue: la patria no se vende. La ciudad de Paraná volvió a ser escenario de una movilización, en este caso en rechazo al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que se debatía en el Senado de la Nación. Y hubo algo que quizás también marcó la jornada: el clima. Fue un día particularmente inestable en la ciudad. La mañana comenzó con lluvias fuertes, después apareció el sol, volvió el viento y el frío se hizo sentir durante toda la tarde. Un clima cambiante, casi como si la propia naturaleza estuviera acompañando y poniendo su cuota de incertidumbre a una jornada que ya estaba cargada de tensión política. Y a pesar de esas condiciones, la gente salió a la calle. Desde las 15, la concentración comenzó en la Plaza 1 de Mayo. Allí se fueron encontrando vecinos, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y espacios políticos. Hubo personas de distintas edades, jóvenes, adultos mayores, familias e incluso niños que participaron de la movilización. La marcha avanzó luego hacia Casa de Gobierno, donde se concentró el reclamo. Uno de los aspectos que se pudo observar fue justamente la diversidad de sectores que participaron. A las organizaciones políticas y gremiales se sumaron agrupaciones ambientalistas y personas que llegaron de manera autoconvocada con distintas consignas vinculadas a la defensa del territorio, los recursos naturales, el acceso a la tierra y la vivienda. Una vez frente a Casa de Gobierno, distintos dirigentes y referentes tomaron la palabra para explicar los motivos de su rechazo al proyecto. El planteo de los manifestantes no se limitó solamente a la cuestión de la propiedad privada. También cuestionaron cambios previstos en materia de expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y régimen de tierras. Y hay un dato que atravesó especialmente la jornada. El capítulo referido a la extranjerización de tierras había sido retirado del proyecto antes de la movilización, después de que el oficialismo no lograra reunir los votos necesarios. Sin embargo, las organizaciones decidieron mantener la convocatoria porque entendían que el resto del proyecto continuaba siendo motivo de preocupación. De hecho, en Paraná, la convocatoria tuvo un fuerte componente ambiental. Muchas de las consignas estuvieron relacionadas con la defensa del territorio y con la preocupación por el impacto que, según los manifestantes, podrían tener las modificaciones sobre los recursos naturales. Y quizás la imagen que queda de la jornada en Paraná es justamente esa. Un día que comenzó con lluvia, que después tuvo sol, viento y frío. Un clima que no dio tregua y sin embargo no impidió que cientos de personas se acercaran a la Plaza 1 de Mayo y caminaran hasta Casa de Gobierno para exponer su posición. Más allá de las distintas miradas políticas y de las discusiones que genera el proyecto, la movilización volvió a poner en escena algo que forma parte de la vida democrática: la calle como espacio de expresión y de reclamo. En la ciudad de Paraná, esa expresión tuvo como eje la defensa del territorio, la tierra y los recursos naturales, en una jornada que terminó coincidiendo con una definición clave en el Senado Nacional. Bien, hasta aquí llegamos con Bitácora Política. Gracias por habernos acompañado. Será Dios mediante hasta la semana próxima.